Buenas noches, con todos los señores oficiales, con el personal de tropa profesional. Buenas noches, compañeros de este programa académico. Muy buenas noches. Reciban nuevamente un cordial saludo. Es siempre gratificante volvernos a encontrar para poder servir de su moderador en este programa académico. Entonces, continuando con lo que estaba especificado en el diseño curricular de este programa académico, en el módulo que corresponde, tenemos lo que concierne a CIMIC en una operación de mantenimiento de paz, que ustedes lógicamente en su plataforma ya lo tuvieron cargado, lo habrán revisado, y por favor, para las preguntas que ustedes tengan, que ya las hayan verificado, por favor, para que me hagan con la respectiva confianza y poder seguir con el tema a tratar. Entonces, hay una pregunta inicial de cajón. Queremos saber si es que ustedes saben qué es la coordinación humanitaria, civil humanitaria de Naciones Unidas. Por favor, si es que no sé, la subteniente o teniente Rodríguez, Cintia Yausen Rodríguez, ¿me puede contestar, por favor? Mayor Zapata, no sé si me copia. Teniente Coronel Ituma le saluda, buenas noches. Sí, mi coronel, le estoy copiando, mi coronel. Gracias, señores oficiales, buenas noches. Si me permite participar hasta que la señorita subteniente se contacte, se conecte. El tema humanitario me parece que está relacionado con lo que tiene que ver con desastres naturales o antrópicos. Caso, por ejemplo, de el terremoto, un terremoto que puede ser el de Haití o el que nosotros sufrimos en el 2016. Alguna situación relacionada especialmente en los Estados Unidos que tienen con los incendios forestales, en el cual se requiere es pues justamente el soporte o el apoyo, porque el país que sufre el embate de este fenómeno natural o de esta situación provocada por el hombre no está en las condiciones o en las capacidades de afrontarla, al menos inicialmente por sus propios medios, y requiere el apoyo internacional, que tengan la capacidad de operar de manera autónoma y que brinden la asistencia o la ayuda en los términos que el país lo necesita. No sé si por ahí iría, o sea, es decir, no hay un tema de conflicto bélico, sino más es una necesidad de recuperar los servicios de energía eléctrica, agua potable, atender temas de salud, de evacuación de heridos, enfermos, mitigar o evitar temas de crisis sanitarias que podrían darse fruto de estos hechos. Correcto, mi coronel, muchísimas gracias. En efecto, de forma global, la asistencia civil militar para lo que es acciones humanitarias, en efecto, es justamente lo que usted muy bien nos mencionó, porque abarca todo ese sinnúmero de situaciones que engloban la acción humanitaria. Sin embargo, aquí le estamos como cerrando un poco el amplio espectro que tiene la asistencia humanitaria y nos estamos concentrando netamente en lo que, o la pregunta, se cierra un poco a la situación de una operación de mantenimiento de paz. Por favor, el capitán Oscar Legarda, que levantó la mano, por favor, si nos ayuda. Mi coronel, señor oficiales, buenas noches. Personal que se encuentra presente en la sala. Soy mi mayor en la parte también, considerando el manual, también es lo pertinente la parte de diálogo y la interacción que existe esencial en la parte de agentes civiles y militares, mi mayor, en la situación de situaciones de emergencia. Y hay unas tareas, bueno, hay unas 5 tareas que entabla el manual. Dentro de esas 5 tareas se manifiesta es establecer y sostener diálogo con las fuerzas militares, establecer mecanismos de intercambio de información, prestar asistencia de negociación para el desarrollo en áreas claves,
tanto en interacción humanitaria y militar, apoyar el desarrollo, divulgación de directrices específicas y la parte de control de la actividad de las fuerzas militares y garantizar resultados positivos en la parte de comunidades humanitarias, mi mayor. Sí, esto también sería esa parte. Muchas gracias, exactamente. Aparte, bueno, centrándonos un poco, aparte de lo que le había ampliado un poco la inquietud de mi coronel, que nos estamos centrando netamente a la parte de operaciones de mantenimiento de paz. Justamente lo que indica el señor capitán Legarda también es correcto, porque no solo es la asistencia humanitaria per se, o sea, el rescate, el abastecimiento, la ayuda, la entrega humanitaria, etcétera, sino justamente esa coordinación que se necesita hacer, esos diálogos que se necesitan llegar a realizar para que esa asistencia humanitaria aterrice. Porque de una u otra forma, mi coronel, la situación en un país que se encuentra con una relativa estabilidad, ¿sí? Si bien es cierto, un evento natural o antrópico ya por sí es una situación que le saca de la normalidad a cualquier país y todos sus organismos de control, ¿no es cierto? Sin embargo, en una operación de mantenimiento de paz, la situación es mucho más compleja, porque la situación que se vive de seguridad, el tema de la convivencia interna en ese lugar no es del todo fácil, lógicamente es producto de un conflicto armado y que realizar todo ese tipo de acciones humanitarias, el rescate, la donación y todo eso necesita trabajos previos, coordinaciones previas para que puedan realizarse, porque caso contrario, definitivamente puede existir que en el lugar ese esté hecho pedazos, pero si es que no existe la voluntad de las partes o no ha habido una coordinación previa, realmente puede llegar a constituirse realmente un vía crucis del poder llegar y siquiera con la asistencia básica, porque hay posturas tan radicales en los lugares en conflicto que uno dice, pero si están hechos pedazos, estamos queriendo ayudarles y se niegan, pues así suele ocurrir. Mi comandante Escala, Carlos Escala, por favor. Sí, está levantando la mano. Sí. Sí. ¿Cómo está mi mayor? Buen día. También es que las intervenciones, aparte de ser humanitarias, también tienen que ver con los fundamentos de la sociedad y también intervenciones políticas para establecer, obviamente, las misiones de paz y los objetivos, y no solamente en el ámbito humanitario, sino también en el ámbito político, el ámbito de la seguridad, el ámbito social, el ámbito de la salud, de la educación incluso, tratar de muchas veces, algo que yo siempre manifiesto y me mantengo en ello, es que muchas veces para buscar la solución de aquello que ha ocurrido no tenemos que solamente enfrescarnos en el ahora, sino en el origen. Muchas veces tenemos que ir al origen para detener un problema y darle una solución total. Porque muchas veces cuando solamente queremos resolver las situaciones políticas, sociales, etcétera, nos quedamos en el momento, en ese momento, en el espacio-tiempo de ese momento, pero ¿qué pasó atrás? ¿Qué lo originó? Entonces son bastantes cosas bastantes planteamientos, bastantes cosas importantes que van a ser de una operación de paz. Cada una hará un complemento de esa operación de paz y cada una tendrá una inherencia mayor o menor, y las intervenciones son totales en todos los ejes, social, político, económico, educativo, salud, etc. Entonces eso es mi mayor. Muchísimas gracias. Claro, la cooperación política, inclusive esa apertura que exista de las partes, ¿cierto?, del país acogedor, inclusive es importantísimo porque si es que no existe esa buena voluntad, también puede
como les mencionaba, constituirse en un verdadero vía crucis del querer llegar con asistencia humanitaria y lógicamente ahí entrarán otro tipo de situaciones. Yo les había mencionado y ya les vamos a continuar con el programa y justo ahí la parte, si es que puede ser un capítulo 6, que es mantenimiento de la paz, ¿no es cierto? Sí, simplemente verificación que se mantenga la paz y un capítulo 7 que es imposición de la paz. Entonces, para una misma operación de paz, inclusive pueden haber dos escenarios completamente distintos, que justamente es lo que vamos a aterrizar. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la coordinación civil militar y asistencia humanitaria en una operación de paz? Básicamente, ¿no es cierto? Lo que ustedes justo mencionaron, son diálogos, interacciones esenciales entre los agentes civiles y militares en esas situaciones de emergencia, para promover e impulsar los principios humanitarios. Esto es importante, evitar la competición. Yo les había mencionado esa es una como frase que hay en este mundo de la asistencia humanitaria, es que todos quieren coordinar y nadie quiere ser coordinado. Es real esa situación, porque parece que estuviéramos compitiendo contra alguien cuando lo que nosotros queremos hacer es llegar hacia las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque así ocurre, eso nos pasó en el terremoto aquí en Casa Adentro, competir contra las entidades, entre nosotros mismos, quién sobresale, quién hizo mejor, quién destacó, cuando eso es lo último que debería ocurrir. Lo que debe pasar es que sea una pronta asistencia, que se llegue de la forma más rápida, efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, evitar la competición es fundamental. Yo les había mencionado en clases anteriores, en las organizaciones afuera, estas operaciones de mantenimiento de paz, donde están realizando asistencia humanitaria, hay en una misma línea, hay 2, 3, 4 organizaciones que se dedican a un tema específico, al mismo tema específico. Entonces ellos, justo eso se busca, tratar de evitar esa competición, más bien sincronizar, generar una sinergia entre las cosas que tienen, las bondades que tiene cada una de estas organizaciones, minimizar las incoherencias, perseguir objetivos comunes, lógicamente. Y lo que es una responsabilidad compartida. La asistencia humanitaria es una responsabilidad compartida que permite generar que el trabajo que se realice en el terreno llegue al usuario final, que es aquellas personas, grupo de personas que van a realizar, a beneficiarse de esta asistencia. ¿Cuáles son los elementos clave de la coordinación? Primero, intercambio de información, eso es fundamental. Solo para ponerles como ejemplo, en las operaciones de mantenimiento de paz, siempre se lleva, y eso bueno, no es solo exclusivo de una operación de mantenimiento de paz, pero eso sí funciona en todos los ámbitos, pero llevar una base de datos en las misiones, ¿no es cierto?, en los teams que se forman en las diferentes regiones, hay información previa. Primero, información previa, y la información que se intercambian entre las organizaciones, entre las agencias, pero fundamentalmente es la base de datos que se lleva en el sector para saber qué es lo que ocurrió, cuál es el background de ese lugar donde usted está realizando, porque les comento, así para manera de ejemplo, hay ocasiones en que uno ve los reportes, está programado un patrullaje o un control, una supervisión, como quieran llamarlo, en cierto sector, y la última vez que ha visitado agencias de Naciones Unidas o hubo observadores militares o cualquier organismo, así 2 años, 3 años. Sí, entonces lo que la última vez le tomaron las notas, sacaron información y demás, después de todo ese montón de tiempo, ya serán otras necesidades y habrá otro tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que genera esta situación? Frustración, y genera animadversión de los organismos, porque les comento qué es lo que suele pasar. No sé si tal vez mi coronel, no sé ustedes que han tenido experiencia previa, ratifican lo que estoy indicando, tal vez en sus lugares de misión era distinto, pero lo que uno llegaba a hacer, ya recibía un rechazo
porque si ustedes ya vinieron hace no sé cuánto tiempo y ya nos dijeron que poco... Ah, y otra cosa, no, uno no puede ofrecer cosas, es una de las principios de las acciones humanitarias, uno no puede ofrecer nada. O si reporta o si es que está a su alcance alguna situación más allá de lo que usted pueda ofrecer. Hablando de las agencias humanitarias, nosotros como observadores militares o los contingentes no podemos ofrecer absolutamente nada, porque de una u otra forma lo que nosotros ofrezcamos o dejemos de ofrecer puede comprometer la misión porque estamos violentando el tema de la neutralidad, porque la otra parte en conflicto podría pensar que a ese lugar sí le están atendiendo y por qué a mí no. Entonces la imparcialidad, la neutralidad es fundamental. Lo único que uno puede hacer es tomar notas, sacar más información, seguir intercambiando información y tratar de, por los canales que uno pueda, que en verdad llegue a ejecutarse o darse oído a esa necesidad. Más allá de eso, no se puede hacer, pero el generar información es importante. División de tareas, ¿verdad? Como les menciono, cada quien tiene su relativa experticia en ciertas áreas y no todos podemos abarcar todo de todo. Y lógicamente la planificación, que eso es fundamental y para lo que nosotros todo el tiempo estamos planificando. Y algo que no es planificado, lógicamente no va a aterrizar. Algo improvisado, sin duda alguna, va a aterrizar mal. Entonces, el alcance y el modus operandi de estos elementos varían según el contexto de la misión, en donde se encuentren desplegados, qué es lo que pasó, lógicamente, el background del área donde nosotros vamos a emplearnos, porque como les menciono, habrá lugares donde sean bastante bien recibidos, existe una empatía entre las partes, inclusive el nivel de seguridad sea aceptable, y otros lugares que la situación sea más compleja y el nivel de seguridad sea crítico. Entonces, todos esos instrumentos o esas situaciones generan que las operaciones tengan diferentes formas de cómo ser llevado. Y otra situación, los instrumentos políticos para prestar asistencia humanitaria, lo que también algo nos mencionó el capitán Legarda, ¿cierto? La planificación estratégica, toda operación de mantenimiento de paz es similar básicamente a lo que en la parte militar nosotros llevamos, ¿cierto? Desde el cuartel general realizan su planificación estratégica de cómo están llevando en cada uno de las áreas de competencia, cómo van a gestionar la misión, desde la parte civil, que son los que regentan la misión, pasando por los contingentes militares, policiales y las otras agencias de Naciones Unidas. La recopilación de datos y gestión de la información, ¿verdad? Como les mencioné, todo el tiempo solo estamos recopilando datos, pasando informes, para, en la medida de las posibilidades, generar. Y eso es importante también, porque a veces desde cómo uno se empodere en cómo levanta la información puede generar un impacto distinto. Porque recuerden, hay misiones de muchos años y el que reciba el cuartel o las partes que reciben la información ya algunas de las veces ven un informe, no le prestan mucha atención porque ya son situaciones repetitivas, pero de cómo usted gestione adecuadamente la información, ponga datos más adecuados, cómo venda esa información, en pocas palabras, va a generar sin duda que en la medida de las posibilidades esta información sea procesada de otra forma. Movilización de recursos y garantía de rendición de cuentas para, bueno, en algunas de las ocasiones, especialmente lo que ustedes van a ver en los Quick Impact Projects, los proyectos de rápido impacto, ahí se generan valores que uno tiene que gestionar y dar cuentas. Obviamente, el resto de situaciones no es mucho, nosotros no estamos mucho inmiscuidos en situación de manejo de bienes, sin embargo, rendición de cuentas no solo es en qué se gastó y en qué se consumió, sino también de cuál es el trabajo realizado, ¿verdad? Perdón.
organización y una división funcional del trabajo de acuerdo a las áreas de experticia, de cómo en el terreno, de acuerdo a las diferentes organizaciones y tareas que realiza cada una de estas organizaciones, ese trabajo, lógicamente. Y aquí, por ejemplo, podemos tomar como referencia lo que ocurrió en el terremoto del 2016. Los que de una u otra forma tuvieron la oportunidad de estar en los albergues, saben, ¿no es cierto? Más o menos así funcionó. Fue una división funcional del trabajo, ahí había todos los organismos del Estado, en sus diferentes ámbitos de experticia, estaban ahí presentes. Seguridad, estaba presente salud, educación, temas de trabajo social, etcétera, con sus respectivos ministerios, etcétera, etcétera, secretarías, para poder gestionar de acuerdo a su área funcional. Lógicamente, al principio no ocurrió eso, entonces era medio un pequeño caos, pero creo que fue propio de la situación para la cual no estábamos preparados. Y siendo un país que está sentado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde ya estamos viendo que el Cotopaxi está en procesos, tenemos volcanes como el Tungurahua, el Reventador, que todo el tiempo están en procesos. No me acuerdo, mi coronel me parece que mencionó acerca de generar generar una especie de memoria, ¿verdad? Generar el tema de nosotros deberíamos ser un país que todo el tiempo está realizando simulacros de entrenamientos. Se prende el Cotopaxi, ahí en el Valle de los Chillos empiezan los simulacros al susto entre gallos y medias noches. Se acabó, ya se apagó, otra vez no pasa nada. Cuando eso debería ser permanente, de tal forma que genere una situación cultural, y como lo es en otros países, que inclusive en esos momentos de crisis las personas no tengan espacio a pensar, sino a actuar de forma rápida. Pasó el evento, rápido, no cojo nada, salgo, me protejo y no estoy corriendo, no me desespero porque ya generó una memoria de cómo poder actuar. La negociación y mantenimiento en un marco útil con las autoridades, esto es importantísimo, lo que les había mencionado, poder gestionar, abrir las puertas, ¿cierto? Es muchísimo más fácil cuando uno realiza este tema de asistencia humanitaria, cuando ya previamente usted ya ha coordinado, ya ha negociado y la situación va a prestar fácil para las personas que van a realizar la asistencia humanitaria. Cuando no se realiza eso y usted piensa que tiene carta abierta para realizar este tipo de actividades sin una coordinación previa, pueden generarse problemas. Imagínense lo que haber sido desplazar un convoy humanitario sin una previa coordinación anterior y que llega al lugar y ahí no le dejan bajar toda la asistencia, por poner un ejemplo, ¿no? O en el camino recibe ataques, que eso es pan de todos los días en los lugares que se encuentran en misión, que tal vez no es mediático, es distinto, pero eso pasa todo el tiempo. Muchas veces de las personas que de una u otra forma hemos tenido oportunidad de participar en misiones de paz y tenemos todavía ahí algún contacto o nos llega información de Naciones Unidas, ahí pasa, y todo el tiempo está pasando acuerdos de condolencias o noticias sobre ataques que lógicamente no se ven en las noticias, pero pasa. Y provisión de liderazgo, que lógicamente como en todas las actividades de la vida misma, el que se ejerza un liderazgo efectivo va a generar que el trabajo sea mucho más fácil, llevadero. ¿Cuáles son las responsabilidades de la coordinación humanitaria? ¿Cierto? Permítanme. La coordinación humanitaria civil y militar está presente en todos los niveles, ¿cierto? Desde el cuartel general, desde los team sites, en todos los niveles, ¿cierto? Desde el cuartel general, los teams, los sectores, ¿sí? Porque para los compañeros que no han tenido la oportunidad de estar en una operación de paz, recuerde que estamos hablando de
de asistencia humanitaria en una operación de mantenimiento de paz, que funciona casi parecido en cualquier otra actividad de asistencia humanitaria que no sea también en operaciones de paz, pero en los sectores de misiones de paz, cuartel general, hay dos, tres, de acuerdo a cómo se ha zonalizado, regiones, y en cada una de las regiones los teams, ¿no es cierto? Los grupos de trabajo, los destacamentos de trabajo de cada una de esas unidades, que son los responsables de iniciar la petición, ¿cierto? Y la aprobación y utilización de activos militares y de protección civil, ¿cierto? Con el consentimiento del Estado afectado. Eso es importante. Por eso, inclusive aquí volvemos a retomar el tema del mandato, el tema del mandato, que es, como les había mencionado, la carta de presentación o las reglas, no, las reglas de juego en una operación de mantenimiento de paz. Perdón. Se asegura que pongan en marcha las directrices y mecanismos de coordinación civil específicos para el país, ¿no? Las reglas de juego están descritas en el mandato, y revisa y aconseja la guía y el modus operandi de las fuerzas para proporcionar el apoyo en las operaciones humanitarias. Recuerde que esta coordinación es fundamental porque los medios militares, al igual que lo son en nuestros países de origen, no se pueden mover de forma discrecional, así como quieren. También hay ciertas limitaciones dependiendo de los presupuestos de cada una de las misiones para que se mueva más o menos medios. Ahora, misiones que inclusive ya están cerca de cerrarse, ya los medios son mucho más escasos, cuando tal vez inclusive este tema mediático es más fuerte. Lógicamente los presupuestos son mucho más grandes y hay mayores facilidades. Recuerden ustedes, bueno, eso vamos a topar más adelante, pero recuerden ustedes cuando recién pasó lo del terremoto del 2016, cuando estaba iniciado los puentes aéreos. El puente aéreo permitió, ¿no es cierto?, que exista un flujo de aeronaves de países locales, de sus propias Fuerzas Armadas y de países amigos, tremenda, de tal forma que usted, si tenía que moverse a algún lado, básicamente, les digo, por experiencia, uno se cogía y se subía en cualquiera de los aeronaves que estaban de los países amigos. Bueno, lógicamente siguiendo ciertos protocolos, pero se iba. Ya después, cuando se iba cerrando, la situación iba tomando nuevamente el control del país local, iban retirándose los países amigos, la asistencia. Lógicamente ya no era así tan fácil. Cuando ya todo estuvo casi normal, ya, pues, ya era complicado y tenían que verse otros medios para realizar los relevos y demás situaciones. Otra situación que es importante tomar en cuenta en la asistencia humanitaria es los principios humanitarios. Son humanidad, neutralidad, imparcialidad. Creo que estos tres son fundamentales. Humanidad, lógicamente, uno esperaría tratar a las personas a las cuales uno va a asistir tal cual a uno le gustaría que le traten si se estuviese en esos casos, ¿cierto? No por el simple hecho de que uno está realizando una ayuda, de tener ese estatus como de poder, de sentirse más que la otra persona a la cual usted está ayudando. Al contrario, hacer sentir que esa asistencia que usted está realizando la hace con todo el gusto, el empoderamiento posible. La neutralidad y la imparcialidad, como les había mencionado anteriormente, es fundamental para que exista una especie de legitimidad en lo que estamos haciendo, porque las partes en conflicto son los ojos y oídos de lo que está ocurriendo. Entonces ellos los actores están verificando, monitoreando que usted esté cumpliendo también con lo que en teoría se ha firmado, se ha pactado. Y lógicamente, si están en situación de vulnerabilidad, si alguien ve que a ese lugar le están atendiendo y al otro no, eso genera conflicto, genera problemas, y todo lo que se ha venido trabajando para poder llegar a esas asistencias humanitarias puede llegar a echarse a perder, ¿no es cierto?, por esas situaciones de no cumplir con estos principios. Independencia operativa, ¿sí?
no, en la medida de lo posible, no depender de otros actores, porque eso va a ser más eficiente, eso va a permitirle que usted llegue sin tener que estar dependiendo de terceros. Responsabilidad de cada estado también, ¿sí? Consentimiento en atención a la soberanía. Recuerde que usted está en un país, el país anfitrión, en teoría dio la carta o la luz verde para que usted trabaje, pero sin embargo, lógicamente para respetar las situaciones de cada país, es importante haber tenido el consentimiento para actuar en ese lugar. No pueden imponerse ciertas situaciones que el propio país no ha consentido. Facilitar el trabajo de las acciones humanitarias como agentes militares. Nosotros somos ese móvil, ¿no es cierto? Esa fuerza que permite que se cumplan la asistencia humanitaria, porque básicamente nosotros somos los que prestamos toda la parte logística, la seguridad. Logística y seguridad es una parte fundamental para que se pueda efectuar los trabajos en el terreno. Perdón. ¿O cuáles son las tareas de asistencia humanitaria que habíamos también, que ustedes ya pudieron haberla revisado? Mantener los diálogos. No sé si nuevamente ya se nos conectó la subteniente Yausen para que nos indique tal vez qué nos puede aportar usted sobre la importancia de establecer y sostener el diálogo. El señor Cristian Yausen. No está en el mayor Ibarra, por favor. Tampoco. Solicito otra vez mi coronel Sánchez, por favor, si nos puede ayudar. Sí, buenas noches con todos los compañeros. Bueno, yo creo que es la parte fundamental esta de la coordinación humanitaria, civil, militar, establecer y sostener el diálogo. Usted va a estar todo el tiempo en contacto. Esto nos va a permitir aprovechar la información que se tiene de las otras organizaciones y ponerlas en beneficio de lo que nosotros también tenemos que hacer. Entonces es algo muy fundamental establecer y sostener el diálogo todo el tiempo en una operación de paz. Muchas gracias, mi coronel. Tal vez, señor sargento Tandazo, nos puede compartir cuál es su opinión sobre establecer un mecanismo para el intercambio de información. Buenas noches con todos. Bueno, una parte fundamental después de lo que es establecer el diálogo y al menos yo que he tenido solo la oportunidad de estar en el curso de Peacekeeper, curso UNTAC, siempre nos indicaron que nosotros debemos de mantener ese intercambio de información porque eso nos va a ayudar a cumplir el objetivo que nos establece el mandato, porque si nosotros sin tener una información no vamos a poder seguir progresando con esa parte de la acción humanitaria, civil y militar. Ya, muchas gracias. Mi comandante Apolo, tal vez si nos puede ayudar con la siguiente, con prestar asistencia, su opinión sobre prestar asistencia en las negociaciones que se desarrollan en áreas de clave de interacción humanitaria militar. Afirmativo, buenas noches. Bueno, justamente es progresivamente, ¿no? Todo es concatenado y obviamente digamos, mantiene un orden lógico. Justamente en el tema de prestar la asistencia en las negociaciones, es parte del proceso de pacificación, se puede decir, ¿no? Como dice aquí claramente, en las áreas claves de interacción humanitaria y militar. O sea, parte justamente de lo que corresponde a las tareas que tienen que efectuar, en este caso, observadores y los jefes de misión. Básicamente eso sería.
Muchísimas gracias, mi comandante. También, ¿no es cierto? Justo lo que indica mi comandante, nosotros tenemos que dar con todos los medios. Recuerden que la parte militar, aparte de lo de seguridad, nosotros somos quienes tenemos de una u otra forma los medios. Tal vez en la parte civil ellos disponen o ellos tienen la experticia en el área exactamente humanitaria, ¿sí? Pero nosotros disponemos los medios y algunas de las veces los actores civiles que realicen la asistencia humanitaria necesitan de esa asistencia, ¿cierto? Para que se puedan llegar a poder realizar este tipo de acciones, ¿cierto? Pues es importantísimo que exista esa coordinación y esa relación de forma permanente. Mi teniente coronel Lozada, solicito si nos puede ayudar con la siguiente, apoyar al desarrollo. Claro que sí, señores oficiales, buenas noches, compañeros. Bueno, yo, en cuanto al apoyar al desarrollo y divulgación de las directrices, creo que es muy importante en cuanto al mandato, una vez que el personal ya de la misión se encuentra en el terreno, debe realizar esa divulgación tanto al gobierno local, tanto a las comunidades, en este caso a los estamentos que igualmente están en conflicto, para que de alguna forma también apoyen a la acción que realiza la ONU en este caso. Muy amable, mi coronel. Y justamente en cada una de las misiones, y bueno, dentro de los diferentes niveles dentro de una misión, hay justamente organismos que se dedican, que se dedican exactamente justo a la divulgación inclusive. La gente que trabaja básicamente en OPSIC, ¿cierto? Los oficiales de información que se dedican a realizar justamente esa tarea también. Es importantísimo que la gente recuerde que están en áreas que la atención del Estado ha sido bastante, no ha sido la mejor, justamente por eso es producto muchas de las veces de las guerras, pero no se divulga muchas de las situaciones que están ocurriendo, porque no tienen acceso, son países que viven en una situación de pobreza bastante extrema, en algunos casos, ¿no? Especialmente en ese tipo de lugares, donde el acceso a las tecnologías de la comunicación e información no son tan fáciles como lo vivimos aquí en nuestros países, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que de una u otra forma se divulguen las situaciones para que la gente que está involucrada y los beneficiarios conozcan de las situaciones que están viviendo en ese sector. Y finalmente, no sé, el mayor Jimmy Moreno, si nos puede ayudar en la última, controlar la actividad de las fuerzas militares y garantizar los resultados positivos. No sé si está al aire. Mi coronel Ituma, disculpe la molestia, solicito si nos puede ayudar con la siguiente actividad, controlar actividades de las fuerzas militares. Si nos puede explicar su punto de vista acerca de esto, mi coronel. Felicito. Claro, básicamente en este intercambio de diálogo, de información, como usted decía, de los operadores psicológicos, está también un medidor de impacto de el cumplimiento de las fuerzas militares del mandato y de las actividades que se están llevando a cabo. Esto básicamente garantizaría el resultado positivo tanto de la imagen institucional como de las actividades de apoyo que harían las fuerzas militares a las tareas de la coordinación humanitaria. Entonces, es importante el control, porque si no, caso contrario, un mal comportamiento podría generar un impacto negativo, no solo de la tarea propia de la coordinación de la ayuda humanitaria, sino también de la imagen de los militares en la misión, porque no es solo del país, sino representamos como un componente militar a las Naciones Unidas. Muchas gracias, mi teniente coronel. Y justamente nosotros somos embajadores tanto de Naciones Unidas como lógicamente de nuestros países, porque bueno,
portamos una bandera, ¿no es cierto? Entonces, el que nosotros realicemos nuestro trabajo de forma efectiva va a garantizar que la misión tenga, lógicamente, éxito. Y valga la oportunidad que mi coronel mencionó esto, ya ha habido situaciones, al igual que, así como les mencioné hace un momento, situaciones negativas acerca situaciones fortuitas de ataques que reciben los convoyes humanitarios o las fuerzas de Naciones Unidas, civiles y militares, policiales. Asimismo, también hay situaciones, y como hay situaciones positivas, ¿cierto? También hay situaciones negativas y hay una política de cero tolerancia de Naciones Unidas acerca de temas que vayan en detrimento de la imagen de la institución y, lógicamente, de los países contribuyentes, ¿verdad? Ejemplos, hay muchísimas situaciones bastante complicadas y que han complicado la imagen de Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el papel de los agentes militares? ¿Cierto? Hay distintas facetas, ¿cierto? La primera, que es la fase de socorro, desde un par de semanas hasta meses, ¿cierto? Lógicamente, con la capacidad de movilización, lo que les había mencionado, de los recursos logísticos, presta todo su contingente, ¿cierto? De recursos logísticos, en la parte de ingeniería, saneamiento, agua, caminos viales, ¿cierto? La transportación, lógicamente, que es fundamental. Como justo les puse ese ejemplo de los puentes, de los corredores aéreos que se formaron, lo que vivimos aquí en nuestro país, era sorprendente la cantidad de vuelos que había. Y sin duda alguna, eso facilitó muchas de las situaciones de forma inicial, pero lógicamente eso va paulatinamente volviendo a la normalidad. Entonces, los recursos militares primero se distribuyen o se reducen sus efectivos una vez que después de haber pasado la fase de socorro o la primera fase. Después, ¿cierto? Los recursos se vuelven a redistribuir, empiezan a reducirse los efectivos, ¿cierto? Hasta que termina la fase de socorro y que se haya garantizado haber logrado un despliegue efectivo de las situaciones iniciales, ¿sí? De las situaciones que eran prioritarias a ese momento. ¿Sí? Entonces, imagínense lo importante que es la primera fase cuando empieza todo el despliegue, ¿no es cierto? Y poco a poco van retirándose los medios hasta que el propio país o el país anfitrión pueda por sí mismo realizar o tomar el control de sus capacidades, ¿cierto? Aquí nos dice garantizando el comunicar con claridad y el final del despliegue, obviamente porque se puede generar expectativas de que al principio había todo un despliegue de medios y posteriormente ya no habrá ese gran despliegue y puede generar asimismo frustración o situaciones situaciones que las personas en el sector se crean o deseen como un medio adquirido, que todo el tiempo esté permanentemente eso a disposición de las personas. Entonces, eso hay que asegurarse para que no genere esas falsas expectativas de que todo el tiempo va a ser ese despliegue grande de medios, ¿cierto? Para asegurar que los planes de transición, para pasar del apoyo al militar a la parte de las propias capacidades civiles, como les había mencionado. Y eso nos ocurrió, ¿no es cierto? Inicialmente todo el despliegue, pasaron los albergues, iba retrocediéndose cada vez más, retirándose los contingentes, cerrándose ciertos albergues, hasta el retiro total de las personas y de las organizaciones, tanto civiles como militares, policiales, del área en los albergues, para no irnos muy lejos, ¿no? Una realidad que nosotros pudimos vivir, que es un ejemplo súper claro de esto, a pesar de no haber sido una misión de operaciones de paz, básicamente muy bueno el ejemplo. La protección no es una tarea de la coordinación humanitaria,
civil-militar, pero sirve de puente para garantizar, ¿cierto? Porque es un respaldo. Es como, no sé si valga el ejemplo, pero este momento que están los muchachos realizando el censo, ¿cierto? Los chicos que están en este momento realizando los censos. Ustedes ven, han visto, se ven en los medios que en lugares donde no están chicos acompañados han sufrido incidentes, de distintos, asaltos, golpes, muchas cosas, pero en los lugares donde sí están fuerzas militares, lógicamente existe ese respaldo. Y no sé, bueno, aquí hay bastante personal militar y en cada una de sus unidades creo que es un común denominador que en este caso, el organismo encargado del censo pide más contingente militar. Pero ustedes ven que nosotros, aparte del tema del censo, hay que realizar las operaciones operaciones CAMEX y las situaciones rutinarias de cada una de las unidades. O sea, ya básicamente ya no hay en las unidades personal que 24/7 están ahí, salen a un lado, regresan, salen para otro tipo de operación militar. Entonces es complejo, pero miren, si bien es cierto, no es la tarea fundamental, la seguridad, porque las personas pueden realizar el trabajo por sí solas, pero sí es un respaldo que tienen para poder realizar el trabajo. ¿Perdón? ¿Alguien precisa hablar? No, ya. Entonces, eso es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la seguridad no es una situación per se, pero sí es un acompañamiento completamente útil para que se puedan realizar este tipo de operaciones. Juan Carlos, querido, aquí yo quiero hacer Dígame. una puntualización. Yo sí creo que, a ver, hay que discriminar un poco en realidad el tema de lo que es protección, ¿no? Protección deslindando justo de lo que usted menciona, seguridad. Para nosotros en el campo humanitario la protección tiene que mucho que ver con la ejecución, digamos, y con la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces hay que hacer una diferenciación. Ahí creo que sí cabe quizás en la lámina hacer la corrección respecto al tema seguridad, porque protección sí es una parte de las labores humanitarias. De hecho, es un clúster internacional de protección que está a cargo de ACNUR. Entonces hay que hacer como esa discriminación entre protección y seguridad. Seguridad sí es correcto lo que menciona Juan Carlos, pero protección sí es una tarea grande y digamos que de las principales, basada en los principios humanitarios, que debe ser ejecutado por todo actor civil y militar que se encuentre en una operación. Entonces nada más quería hacer esa puntualización, que discriminemos claramente los términos entre seguridad y protección. Muchísimas gracias, Magali. Muy gentil. Sí, entonces hubo de mi parte una confusión en utilizar el término protección por seguridad. Sí, entonces, y es importante, y gracias, Magali, porque ustedes en el transcurso de este programa académico deberán, y es creo, y ustedes ya van a escuchar de Magali más adelante, es fundamental que nosotros empleemos los términos adecuados en la asistencia humanitaria, porque, por ejemplo, valga la oportunidad que ocurrió este sinónimo, si podríamos decirlo, o este término que para nosotros como militares puede significar lo mismo, pero en asistencia humanitaria no, tiene su connotación distinta y que, imagínense, justo en este ámbito que estamos hablando de asistencia humanitaria y de realizar coordinaciones, y usted menciona o confunde la terminología por queriendo evidenciar la seguridad por protección. A lo mejor la otra parte que es experta en el área de asistencia humanitaria lo va a entender distinto y no va a haber justo ese entendimiento entre las partes. Entonces, gracias, Magali, por esta corrección. El acceso humanitario, ¿verdad? Puede convertirse en una tarea importante de la coordinación civil-militar. La coordinación entre los órganos militares debe tomarse en consideración siempre y cuando facilite y respalde y no obstaculice el acceso humanitario. Miren lo que dice.
La coordinación entre los órganos militares debe tomarse en consideración siempre y cuando facilite, porque muchas de las veces, es en el nuevo regreso a ese tema, ¿no? De todos querer estar ahí coordinando y al final no ponernos de acuerdo en las situaciones que se quiere realizar, es fundamental. La negociación del acceso humanitario tiene un objetivo de garantizar la prestación de asistencia y protección a las personas afectadas y de proteger el entorno de las operaciones humanitarias y de mejorando el respeto internacional. Por eso es que el trabajo que se realiza en el terreno, ¿cierto? Básicamente los observadores militares y la gente que está en el terreno abrir esa brecha, ¿cierto? Abrir ese camino para las personas que van a venir atrás con esa asistencia es fundamental, ¿cierto? Realizar las negociaciones previas en los lugares donde se van a realizar las tareas, los trabajos, es fundamental para garantizar justamente que llegue esa prestación de los servicios de asistencia, ¿sí? Y básicamente sea una situación exitosa de haber llegado de forma oportuna y adecuada con los medios y todo ese despliegue de medios que consiste la asistencia humanitaria. Ahora, hay disposiciones específicas, ¿cierto? Y disposiciones de coordinación de las operaciones en casos excepcionales. Las situaciones específicas, básicamente, es la coordinación en una zona sobre la prestación de seguridad, aquí sí hablamos de seguridad en el área, y en el establecimiento de pausas humanitarias, días de tregua, modalidades de entrega, ¿cierto? De entrada sin trabas, ¿sí? Porque recuerde, en una situación de seguridad, lo que nosotros vamos a tratar de negociar es que en esa zona de conflicto se den cese a las hostilidades, si es que así la situación de seguridad se vive en ese momento, se aperturen corredores humanitarios, ¿cierto? Para que pueda salir lo que ocurrió lo que está ocurriendo en Ucrania. Ustedes han escuchado ese término que sale en los medios, ¿no? Corredores humanitarios, justamente esas pausas que se necesita para poder asistir a las personas que se quedaron inmersas en medio de una zona de conflicto o que están en una situación de vulnerabilidad. Y las disposiciones de coordinación de operaciones en casos excepcionales, ¿cierto? Pueden ser situaciones fortuitas, ¿no es cierto? Las otras son, ya tenemos planificado un sector, una hora, un lugar específico, pero habrá situaciones que se presenten sobre la marcha y esos son los casos fortuitos, pero lógicamente por ser fortuito no podemos ir a la ciega, tendremos que establecer lugares, mecanismos para llegar a esa asistencia. Mi coronel, y tú más solcito, mi coronel. Sí, en este punto nada más desde el ámbito aéreo, que es mi competencia, indicar que en ocasiones no es factible este tema de la pausa humanitaria y los días de tregua. Y para esto desde el ámbito aéreo tenemos lo que se llama el puente aéreo, es decir, a través de el aterrizaje en una área y la descarga de la ayuda, o en su defecto el lanzamiento, así como se hace con los paracaidistas, de lo que denominamos los fardos, que son contenedores debidamente empacados y en su interior pues está el tema de la medicina, el agua, los alimentos, para generar esta asistencia cuando por vía terrestre no es factible hacerlo o las condiciones de seguridad no son las apropiadas para un convoy terrestre o fluvial. Eso nada más. Muchas gracias, mi coronel. Y justamente lo que indica en una operación de mantenimiento de paz, el lanzamiento de fardos o llegar con asistencia humanitaria a través del aire es muy frecuente, muy frecuente, porque las zonas donde se llega con esa asistencia, las situaciones de seguridad son complejas o definitivamente no hay forma de llegar a esos lugares. Recuerde, hay lugares que son tan remotos que no existe otra forma que llegar a través de esa vía.
aparte de la situación, o sea, y encima se complementa con la situación de seguridad, es un doble obstáculo que se presenta en ciertos lugares. Entonces, para no para no poner en peligro a los trabajadores humanitarios, recuerde que el tema de seguridad es una premisa en la asistencia humanitaria, la seguridad de las propias tropas, de la propia gente, de los agentes humanitarios, ¿cierto? Porque si no hay ese estado de seguridad también, ¿quién va a llegar posteriormente con la asistencia? No impedir el paso de los suministros de socorro ni la ejecución de las actividades humanitarias y no poner en riesgo a los beneficiarios, lógicamente, derivado de realizar estas operaciones de asistencia humanitaria. Aquí, Juan Carlos, una puntualización también, si me permite. En el tema de los convoys, nosotros ya dentro del ámbito humanitario, pues no recomendamos los convoys. Sin embargo, siempre capacitamos e instruimos sobre cómo llevar y creo que ustedes todos deben estar bastante familiarizados. Pero por temas de seguridad intentamos ahora movilizarnos en vehículos propios, en vehículos un poco más pequeños, que nos permitan tener una fácil movilidad en el ámbito humanitario. Dada la coyuntura, quizás si es una emergencia realmente masiva como un tsunami, un terremoto que afecte a grandes cantidades de personas, quizás podríamos considerar la ejecución de operativos de convoys, pero por ahora no estamos recomendando desde Naciones Unidas hacer uso de esta metodología. Mi estimada Magali, no sé si me corrige también. Yo pensaría que tiene que ver de la mano o va directamente proporcional al tema de seguridad, porque si es que, digamos, es una zona donde el nivel de seguridad es normal, no es una operación de mantenimiento de paz, y ocurre un evento natural, ahí como usted bien lo dijo, ¿cierto? En casos de ese tipo podrá realizarse porque la situación de seguridad lo permite sin poner en riesgo ni a los agentes humanitarios y peor aún a las personas que van a recibir esa asistencia. Y lógicamente, en caso al revés, ¿no es cierto? En situaciones de peligro, yo creo que producto de lo que les menciono, de que constantemente los convoys humanitarios han sido objetos de ataques, creo que la experiencia en el terreno les ha indicado que ya no es funcional eso, y peor con vehículos grandes y que no permitan una movilidad, porque eso es bajo las experiencias que ya han tenido una sobre otra. Me imagino que es por eso. Sí, de acuerdo, Juan Carlos. Realmente el contexto de lo que vimos en estas dos últimas láminas, que es del acceso humanitario, es bastante interesante porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con las condiciones climáticas, tiene que ver con la situación, digamos, de la red vial, justo lo que mencionaba el coronel Ituma. Entonces, el contexto humanitario realmente tiene que ver con eso, con la connotación política, con las revueltas sociales. Entonces, para nosotros hacer una operación humanitaria de magnitud, en donde realmente se requiere bastante ayuda humanitaria, pues tenemos que hacer una buena evaluación del acceso humanitario, que tiene muchos tópicos, ¿no? Uno son los que hemos mencionado hoy, pero son alrededor de 18 recomendaciones que Naciones Unidas nos pone sobre la mesa, y un checklist en el que todos los que vayamos a trabajar en asistencia humanitaria tenemos que aplicarlo. Ustedes pueden revisar este brochure, está en la parte de los documentos en la biblioteca del diplomado. Ahí ustedes van a encontrar, hay un brochure cortito que yo les busqué como para que no tengan que leer todo un libro, y ahí están este checklist de los 18 puntos que debemos considerar sobre específicamente acceso humanitario. Muchísimas gracias, mi estimada Magali. Y justo, nuevamente aterrizamos, es que el tema de seguridad es fundamental para saber cómo se puede operar en una área misión. Miren, aquí justamente, ¿cierto? Aquí tiene mucho que ver también qué tipo de misión se está realizando o en qué condición. Mi coronel. Sí, antes que pasemos el tema, justamente para, no sé, discrepar un poco lo que Magali decía, depende de la situación, no exclusivamente de la seguridad. Porque si tú recuerdas en Puerto Viejo, que no estaban en conflicto entre grupos ni nada rebeldes, ni nada de eso, hubieron camiones de abastecimientos que fueron asaltados por la gente, por la necesidad que tenían.
Entonces, la seguridad es muy importante. Igual me acordaba un caso que pasó, que lo viví yo en Aviey. Tenía que salir un convoy de 3 vehículos de hacer un trabajo de minas y se demoró en venir el contingente de la seguridad que siempre salían. Entonces ellos, como estaban acostumbrados a que nunca les pasaba nada, salir a los 200 metros del portón del cuartel general, fueron reventados todos los vidrios de los vehículos, que tuvimos que ir a rescatarlos y regresarlos de nuevo. Y empezaron las investigaciones, por qué salieron sin seguridad y por qué todo. Las cosas no son tan fáciles como que, porque ya las vemos tranquilas y todo. Yo pienso que sí es muy importante el tema de seguridad para los convoyes. Sí, sí, de hecho, eso es, digamos que la situación primordial, coronel, no sé si es que yo me expliqué mal, pero seguridad es lo primero. Seguridad es del personal, las cosas materiales. Yo creería que inclusive primero que todo es el personal, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, ¿quién va a cuidar? ¿Y a quién vamos a ayudar si no estamos bien nosotros? Sí, de hecho, ese es uno de los condicionantes que Naciones Unidas analizó justo para, digamos, dejar de recomendar que se hagan estas caravanas o convoys, porque realmente exponemos a todo el personal, el mismo personal de Fuerzas Armadas, de policía que acompaña estas labores de seguridad y además al personal humanitario. Entonces, en los últimos años, de hace unos 5 años hacia acá, pues Naciones Unidas, el discurso que está manejando a nivel internacional es que no trabajemos en forma de convoyes por este mismo tema, ¿no? Pero sí, sí, estamos conscientes que la seguridad es primordial. Mi coronel Ituma, solicito usted levanta la mano, solicito. Sí, en este tema, en cambio, en Sudán 2008 tuvimos una experiencia, pero no relacionada a la que relata mi coronel, de asalto del convoy, sino de que la necesidad o la ansiedad de la población local de recibir esa ayuda humanitaria, en cambio, sobrepasó las fuerzas que estuvimos empleados. De ahí, pues, sacamos como lección aprendida de que es importante vincular esta ayuda humanitaria con la organización social civil o el grupo político que está en ese momento, de tal suerte que ellos mismos, con ellos, la siguiente ocasión ya planificamos la entrega y ya fue mucho más ordenada, ya no hubo esta ansiedad o esta desesperación que en su momento rompió los cordones de seguridad que nosotros teníamos, y ya a la final tocó dejar que cada quien coja lo que pueda porque iba a ser peor. Entonces, ese era también otro aporte, que no solo es el tema de, o sea, en el ámbito de la seguridad, pero no solo precautelando la vida de los militares o de los NGOs que participan, sino también de que la ayuda llegue de buena manera a quienes son, ¿no? Porque luego, en cambio, había gente que estaba golpeada, asfixiada, y algunos pues se quedaron sin nada. Entonces quedó ahí un malestar en la población en esa ayuda humanitaria que prácticamente no alcanzó los objetivos. Yo creo que este es un excelente ejemplo que pone el coronel, porque nosotros, el acceso humanitario está muy ligado a lo que son los códigos de conducta, que por cierto, no sé si ya les anunciamos o ya les mando esta semanita una notita. Ustedes tienen que hacer un curso paralelo que se llama Esfera en la Práctica. Cuando vean Esfera, ustedes van a estudiar lo que son los códigos de conducta. Parte de estos códigos de conducta es que nosotros, como organismos internacionales, llegamos previamente a la comunidad, negociamos previamente con ellos, trabajamos mucho con lo que son los líderes comunitarios y sabemos exactamente cuántas personas hay en ese lugar, y esa es la cantidad de asistencia humanitaria que se traslada. Cuando llegamos, nosotros les indicamos las condiciones en las que van a recibir la ayuda humanitaria, es decir, si voy a entregar, por decirles, raciones alimenticias, yo tengo que abrir la ración, mostrar el frejo, la lenteja, los atunes, el aceite, el arroz, la sal, por decirles qué es lo que contiene normalmente una ración, mostrarles a ellos lo que van a recibir por cuestiones inclusive de responsabilidad social, de que la gente sepa que está recibiendo alimentos que están en buenas condiciones, no caducados, no golpeados ni nada. Entonces, este trabajo se hace con aún avanzada.
previo a esto, inclusive, también lo van a recibir, van a ver qué es una evaluación de daños y un análisis de necesidades. Cuando nosotros llegamos a un territorio como organismos internacionales, no es que llegamos ya con la ayuda, no, hay todos unos pasos previos para llegar y eso vamos a ver en el módulo 4, en los que nosotros hacemos primero una evaluación macro, que es una gran pintura, la big picture de la situación, que para nosotros se llama Rapid Needs Assessment. Con eso nosotros tenemos una idea de la magnitud del impacto del desastre, de la emergencia, de la crisis, de la conmoción social, y sabemos cuáles son las prioridades de asistencia humanitaria. Posterior a eso, nos permitimos hacer un censo. Ahora ha avanzado mucho que ya no tenemos que como que ir antes, íbamos entregando tarjetitas y llenando y poniendo, por decir que yo era la damnificada Magali Peña, su familia está compuesta de 5 personas, 2 niños, 2 niñas, una mujer adulta, y en función de eso se entrega y se calcula ya la ayuda humanitaria. Por decir, si es que hay en esta familia mismo, la familia que les mencionaba, hay 8 personas, ellos reciben doble ración y en función de eso se calcula lo que se va a movilizar en estas operaciones humanitarias. Entonces, miren que todo es un ciclo, todo tiene un sentido lógico de respuesta. No es que nosotros llegamos por buena voluntad y lo hacemos porque tenemos la comida, no. Hay todo un trabajo previo y esto ustedes igual lo van a aprender. Esto se llama evaluación de daños y análisis de necesidades. Y hay, bueno, muchas otras metodologías. Esa es la que adopta Ecuador. Por eso nosotros, pues los instructores les van a enseñar lo que adopta Ecuador. Pero sí, en algún momento llegan a escuchar otras que también les voy a comentar cuáles son, pues es parte de ese trabajo y es un poco justo lo que comenta el coronel, ¿no? Que muchas de las veces la experiencia de toda esta ayuda humanitaria nos ha dado en la historia estos errores que hemos cometido. Y por eso precisamente hay una reforma humanitaria que desde el año 2015 está ahí actuando. Tenemos unas digamos, sectores de coordinación ya un poco más precisos que se encargan específicamente de ciertos temas de la asistencia humanitaria y que nos permiten solventar y no volver a cometer estos errores en la distribución de la ayuda a la población. Muchísimas gracias, Magali. Y justamente, ¿no es cierto? Basado en lo que nos habían mencionado, el tema justo que mencionó Magali, mencionó mi coronel, el tema de la seguridad es importantísimo y eso también depende de qué situación se viva en la misión o en el lugar donde vayamos a estar. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no es cierto?, la teoría. ¿Qué pasa si es que la misión está bajo un capítulo 6 o un capítulo 7? Siendo un capítulo 6 el mantenimiento de la paz y un capítulo 7 imposición de la paz, ¿cierto? El Consejo de Seguridad, en este caso, determina existencia de una amenaza y la situación, ¿cierto? Por esa sensibilidad que concierne es el área donde se va a realizar la misión, porque son permanentes demostraciones de actos de agresión, ¿cierto? Las situaciones son distintas de cómo se va a llevar la asistencia humanitaria. Imagínense, vayendo los otros ejemplos que indicaron, realizar una asistencia humanitaria a un campamento de refugiados de unas 12,000 personas cuando ellos saben que van a llegar convoy de arroz, 12,000 personas. Eso es una locura. Entonces, porque desplegar una seguridad para esa entrega, entonces hay que hacerlo, o sea, cómo se lo haga es un reto realmente y hay que hacerlo de forma lo más armónica posible, de tal forma que no se concentre en un solo lugar todo y genere un caos de 12,000 personas queriendo recibir una asistencia, que creo que es lo que había relatado que ocurrió en otra misión mi coronel. Entonces, el tema de seguridad define las medidas que se van a tomar para realizar esa asistencia humanitaria. Y lógicamente el principio fundamental es mantener esa presencia imparcial, como les mencionaba, de que aquí, porque imagínense que la gente que está en necesidad ve que a algún lado le llega y acá porque a mí no, o ve que a algún lado le llega más y porque a mí no. O sea, imagínense, creo que la situación humana es así mismo también, ¿no es cierto? Está ahí pendiente de que, ¿por qué no a mí? ¿Por qué sí a él? ¿Por qué no a mí? Entonces, el tema de neutralidad es fundamental para poder manejarnos y que la misión
se desarrolle de una forma lo más armónica posible. ¿Sí? Justamente para aliviar las tensiones de las partes en conflicto, ¿cierto? Y poder generar esas negociaciones y esos diálogos de una forma más armónica. Como les digo, hay lugares donde usted recién llega y ya está en situación compleja porque tal vez alguien que estuvo antes dijo alguna cosa que no era adecuada o porque la gente ahí, así en el sector mismo, es complicada. Entonces ahí está el arte de negociar. Ese es el reto, ¿verdad? Igual, los mandatos que ya les había mencionado algunas veces, que son básicamente las reglas del juego, en resumidas palabras, son definir son las definiciones o los acuerdos o las resoluciones del Consejo de Seguridad que definen las tareas de cada situación en cada una de las misiones donde ningún mandato es igual. Habrán situaciones comunes, lógicamente, por ciertas propias de la región inclusive, pero no, ningún mandato es igual al otro. Igual los despliegues. Tradicionalmente las operaciones de mantenimiento de paz se realizan para respaldar un proceso político, aplicaciones de alto al fuego, la asistencia humanitaria per se, ¿verdad? Eso es una misión tradicional. La estructura de las misiones de paz también incluye procesos multinacionales y que inclusive entran a colación organismos regionales para el mantenimiento de la paz. Naciones Unidas, en ese sentido, permite, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y eso está en los capítulos 6 y 7, especialmente en el 7, donde organismos regionales a nombre de Naciones Unidas puedan llegar a realizar la estabilización de la paz en esas regiones. Por ejemplo, lo que ocurrió en el conflicto del 95, no vino Naciones Unidas a realizar el cese de las hostilidades y el monitoreo con los observadores militares del cese al fuego, sino fue una organización regional, que en este caso fue la MOMEP, ¿verdad? Así pasa en otras regiones. Por ejemplo, en Liberia, mi experiencia personal fue el ECOWAS, ¿sí? Una organización regional de países de África Occidental que inicialmente ingresaron a realizar la pacificación, ¿sí? Y justamente... Mi mayor. Dígame. Mi mayor, muy buenas noches, mayor, y a usted le saluda. Disculpe, tal vez estoy un poco confundido, solicito si tal vez me puede aclarar. En el capítulo 7, solicito no menciona que Naciones Unidas puede interceder en este caso, pero mediante la fuerza, y en el capítulo 6 es mediante conversaciones y el diálogo. Exactamente, el 6 es por eso es mantenimiento de la paz, es diálogo, ¿cierto? A través del diálogo, porque las situaciones de beligerancia en ese sector son menores. Pero en el capítulo 7 es por eso es imposición de la paz, ¿verdad? Porque ahí se ingresa de una forma coercitiva a imponer la paz. No sé si... Es lo mismo que tú me acabas de mencionar, o sea, entendiste bien, así mismo funciona. Ya. Los 7 Ya, es muy amable, mi mayor, muchas gracias. Ya. Y ¿no es cierto? En este ambiente multidimensional, perdón, de componentes militares, policiales, recuerde que muchas de las veces los componentes militares no son solo ni policiales netamente de seguridad, sino también son para capacitar a las fuerzas locales, nuevamente volver a montar, si lo quieren decir de alguna forma, nuevamente los ejércitos, nuevamente la situación de formación, instrucción, tanto de la parte policial como militar como policial. Básicamente es entrar de cero. En un estado fallido. Yo les vuelvo a topar lo que experiencia profesional de Liberia. Todo fue un estado fallido, o sea, las fuerzas regulares, unos fueron disidentes, otros estuvieron en el poder, fueron derrocados, o sea, todo fue una situación tan caótica que el ejército básicamente desapareció.
fuerzas policiales desaparecieron o eran parte del conflicto, como disidentes, como rebeldes. En este caso, las fuerzas de seguridad, fuerzas de contingentes militares y policiales, inclusive empezaron desde la formación nuevamente de la parte policial y militar, a ese punto. Sí, también en este ambiente multidimensional, ¿cierto? Hay en los asuntos civiles, o sea, en la parte civil hay para temas políticos, los asuntos internos, los asuntos de derecho, derechos humanos, toda la parte del desarme, desmovilización, reinserción de los rebeldes, ¿cierto? Y todos los actores que generan que se vuelva a formar, ciertamente, el Estado como tal, para que ese Estado vuelva a caminar por su propia cuenta. ¿Sí? Igual, el secretario general de Naciones Unidas tiene el control de las operaciones de mantenimiento de paz bajo la autoridad del Consejo General de Naciones Unidas, que lógicamente el secretario general no va a estar en cada una de las misiones, él delega a un representante especial del secretario general, que es la cabeza de la misión, ¿sí? Que con sus siglas en inglés lo conocen como el SRG, que básicamente es el representante especial del secretario general, que es la cabeza de la misión. Correcto, y finalmente, el oficial de coordinación CIMIC, ¿no es cierto?, debe asesorar y supervisar el cumplimiento del uso de estos activos militares extranjeros y la integración de los agentes humanitarios de Naciones Unidas y de los organismos no gubernamentales y los órganos militares. Básicamente, el oficial CIMIC es ese nexo, ese oficial de enlace que permite esa sincronización entre la parte civil, los contingentes, el contingente militar o policial, todas las básicamente los actores humanitarios que se encuentran en el terreno, tanto de Naciones Unidas como tal, como de sus secretarías perdón, sus agencias, sus agencias. Estamos hablando del ACNUR, de UNICEF, FAO, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es lo que concierne a este tema de la coordinación civil-militar en las operaciones de mantenimiento de paz, perdón, las operaciones de asistencia humanitaria dentro de una operación de mantenimiento de paz. Eso es lo que más o menos engloba en términos generales este tema. Está a su disposición las fuentes electrónicas, ¿sí? La bibliografía electrónica donde ustedes pueden ampliar más sus conocimientos, verificar algún tema que tal vez puede haber quedado resuelto. Recuerden que básicamente ustedes ya debieron haber analizado todos los temarios y estamos aquí únicamente reforzando y complementando ciertas ideas con las preguntas que ustedes realizan. No sé si existe alguna pregunta, mi coronel, señores oficiales, señores de tropa profesional, el resto de compañeros, miembros de este programa académico, mi estimada Magali, Martita, si hay alguna pregunta, alguna acotación que podamos topar. Muchas gracias, Juan Carlos, una excelente clase. Yo quería aprovechar unos minutitos mientras alguien de pronto prepara sus preguntas e inquietudes para el docente, es que comentarles que el día de mañana ya van a tener aperturado el módulo 2. Nosotros en este momento hemos ya procedido a cerrar el módulo 1 y estamos ya descargando todo lo que es la certificación del paso del primer módulo. Creo que todos vamos bastante bien. La idea es mantener ese ritmo de formación. A excepción de un par de casos que ya los contactamos de forma personal, para mencionarles que tenían algunos problemas en haber subido unas tareas y en general. Entonces, con esto, pues, damos el día de mañana, estará subido ya el módulo 2 para que ustedes puedan proceder con sus tareas y todo lo que corresponde a la formación del módulo 2. En este módulo tendremos invitados internacionales también de algunas otras escuelas de operaciones de mantenimiento de paz de la región, así que les invitamos pues a aprovechar del
del pool de docentes que estarán compartiendo con ustedes los conocimientos. Eso nada más quería informarles, Juan Carlos, por mi parte. Igual, no sé, dejar primero el espacio abierto para que si es que existen preguntas respecto a toda la parte de conceptos recibidos hoy, pues lo hagan, y si es que no hubieran, pues después de eso, si es que hay preguntas para nosotros en cuanto a la parte de llevar la plataforma y en general del tema de la formación. Mi estimada Magali, mi coronel, con permiso de mi coronel, si es que tal vez no existe ninguna pregunta, el capitán Legarda. Dígame. Mi mayor, buenas noches, señor oficial, buenas noches. Mi mayor, tengo dos preguntas nada más, mi mayor. La primera es, usted nombró de una situación de clústeres. Eso le estaba viendo algo del manual, pero no sé qué significa en sí, porque le veo las funciones y cómo se activa, pero clarificar qué significa en sí ese término, mi mayor. Mi estimada Magali, no sé si nos Empiezo yo, Juan ayudas. Carlos. Sí, sí, justo le iba a decir. A ver, para todos quienes todavía no se, digamos, asocian mucho con esta terminología, este es un término que usa las Naciones Unidas para la agrupación de responsabilidades de las distintas agencias en cuanto a un trabajo en emergencias. Estos clústeres llamados también a nivel interno, aquí por ejemplo Ecuador detesta escuchar el nombre clústeres, le gusta escuchar sectores, o como ustedes conocen el manual de gestión de riesgos se llaman mesas de trabajo. Es lo mismo. Lo que hizo las Naciones Unidas es agrupar en grandes sectores, que en este caso son 11 sectores, para que cada uno tenga cierto nivel de responsabilidad en la emergencia. Por ejemplo, el tema de agricultura, el tema de alimentación, el tema de telecomunicaciones, logística, educación, seguridad alimentaria, manejo de campamentos, el montaje como tal de los campamentos, la recuperación temprana que viene post emergencia y en general la coordinación y la gestión de información. Entonces, estos 11 sectores, lo que hizo el secretario general es darle la responsabilidad a una agencia que es la que tiene que liderar sí o sí, aunque no le competa, porque por ejemplo en el tema de agua y saneamiento, la agencia que está al frente y por mandato del secretario general es UNICEF, pero creo que para todos quienes han escuchado, UNICEF es una agencia que tiene que ver con temas de educación y de infancia. Pero sí o sí, UNICEF tiene que tener todo lo que son los bladders, las potabilizadoras, las clorinadoras, y llega con sus equipos para soportar el rol que tiene un país cuando supera sus capacidades en una emergencia. En este caso, poniendo el ejemplo de Ecuador, nosotros tenemos la MTT2, que es la mesa de salud. En esa mesa está toda esta parte de saneamiento, de agua, de manejo y todo. Entonces, ahí se incrusta este clúster si es que el país tiene capacidad y pide ayuda. Si el país pierde su capacidad, igual viene el clúster y arma todo su contingente para atender esta emergencia. Entonces, así funciona. Lo que suele suceder con estos clústeres es que cuando traen, nosotros, por ejemplo, en Cruz Roja tenemos unas unidades que se llaman ERU, que son estos hospitales campaña, todo este material, eso se dona al país y el país tiene la responsabilidad de administrar bien toda esta unidad, de reequipar y cuando exista otra emergencia transferir a otro país. Esa es un poco la tarea que tenemos. Así que clústeres es el nombre en que le llaman Naciones Unidas. El nombre que le llamamos o que le gusta a los gobiernos de sectores de trabajo. Y en el caso de Ecuador, aquí se llaman mesas de trabajo y están marcadas así con claridad en el manual de comités de gestión de riesgos de emergencias y desastres. Creo que eso es un poco, vamos a irnos familiarizando, vamos a estudiar cada clúster, así que estamos un poco anticipados, pero está bien, cabe la pregunta porque son, como yo les dije, nosotros los humanitarios vivimos en un mundo de acrónimos y de cosas que a veces ni entendemos, o sea, asumimos qué es, pero no ni siquiera les traducimos, pero eso es lo que significa clúster. Cada clúster tiene un líder, una persona, una agencia que está al frente de esto y también un co-líder, ¿no? Ahora se ha sumado mucho, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho poner al frente es el tema de logística. Logística está liderada por el Programa Mundial de Alimentos, que obviamente es el que por el rol, digamos, de transportar alimentos necesita muchísimo contingente, principalmente aéreo, ¿no? Porque se transporta de un lado a otro. Pero, por ejemplo, el co-líder para esta es nuevo, por ejemplo, eso para este clúster es DHL.
DHL porque tiene la capacidad de llegar a cualquier país. Cuando fue el terremoto aquí, fue el primer ejercicio en el mundo en el que DHL se sumó ya como co-líder de este clúster a PMA, que es el responsable directo de esta responsabilidad logística a nivel del mundo, ¿no? Entonces, más o menos así estamos sumando también a la empresa privada. Tenemos, por ejemplo, para el clúster de telecomunicaciones, que está a cargo de OCHA, PMA y Save the Children, otra agencia privada, digamos, que soporta este clúster es Movistar. Nosotros tenemos las antenas de Movistar en Panamá listas para ser instaladas en una emergencia o un desastre aquí. Bueno, está en todos los grandes centros logísticos que tenemos en Dubái, pero en el caso de las Américas está en Panamá. Tenemos las antenas en caso de, por ejemplo, esta gran emergencia que esperamos, que es la de Cotopaxi, pues se va a perder todo el tema de falla de agua, de telecomunicaciones, entonces se traen ese contingente y se instala aquí como parte del clúster. Eso es lo que son los clúster, Capitán Legarde. No sé si queda claro o se requiere alguna puntualización más. No, muchas gracias, ingeniera. Y mi mayor, adicionalmente, ingeniera, le escuché también esa parte de las mesas técnicas de trabajo. Vamos a ver más adelante, más o menos, ya en la realidad de Ecuador, considerándola ante un desastre y cómo se organizan eso. Claro que sí, ese es el módulo 4. Yo creo que es bueno que se vayan despertando estas inquietudes porque es ahí y eso es lo que es la coordinación civil y militar. En tiempos pasados, cuando capacitábamos, estaba muy aislado el ámbito militar de lo que es en realidad el círculo humanitario, el ciclo humanitario internacional. Entonces ahora ya está junto y justo es parte de estas inquietudes que nosotros queremos ir generando. Igual el mismo personal del servicio de riesgo será quien nos transfiera toda esta información de cómo funcionan las mesas, de qué hacen, cómo se activan, en qué momentos se activan. Estamos justamente hoy trabajando yo acabo de concluir mi libro número, no sé cuánto, ya hasta perdí la cuenta, que es el plan del Cotopaxi. Yo acabo de trabajar esto en todo lo que es el Valle de los Chillos. Entonces ahí nosotros hicimos varios ejercicios justo de hacer este enlace de lo que es toda la arquitectura nacional que está liderada por el Servicio de Gestión de Riesgos versus cómo se anclaría esto en el caso de un desastre tan grande como el Cotopaxi a este tipo de clúster y todo este sistema internacional de respuesta a emergencias que funciona en sistema Baraja y es lo que soberanamente debe ser. Primero responde la localidad, digamos en este caso Rumiñahui, porque ahí hicimos el plan. Si Rumiñahui pierde su capacidad, seguiría automáticamente la parte nacional con la misma figura de los comités de operaciones de emergencia. Como sabemos que van a ser 3 provincias o 4 afectadas así 100% full, afectadas en todos los medios, agua, alimentos, telecomunicaciones, bueno, va a pasar de todo si es que fuera en la magnitud del nivel 3, que es en donde nosotros le damos la mayor probabilidad como especialistas en este tema, seguramente se van a afectar las capacidades nacionales. Entonces ahí lo que se hace es que el gobierno a través de la Cancillería ya hace un llamamiento, el llamamiento lo ejecuta las Naciones Unidas y ahí se arma todo este sistema de clústeres y viene también la plata con ese sistema de clústeres, no viene plata. Digamos que la emergencia cueste 200 millones, el llamamiento será por $200 millones, que en general no vienen en efectivo, sino vienen a través del rol que hacen estos clústeres, estas agencias, y que ejecutan en territorio a través de todas las organizaciones no gubernamentales que ya tienen capacidad operativa en Ecuador. Ese es el ciclo humanitario. Y eso, pues, como vieron, y Juan Carlos hoy lo habló, inclusive dentro de los temporalidades que se ejecuta esto, que pueden ser entre una semana, un mes, 6 meses, y máximo hasta 2 años, pero siempre pensando en una estrategia de salida. Eso es, capitán. Ingeniera, una pregunta más. En la parte de nosotros, bueno, en Naciones Unidas, pero bueno, como es tipo estratégico, ¿los corredores de movilidad realizan a nivel nacional o hacemos esa parte de coordinaciones civil o militar para hacer los puntos de corredores de movilidad? Yo me acuerdo que en la ¿Corredores parte humanitarios? No, corredores de movilidad, porque también utilizaban el término durante la clase, mi mayor. No escuché tal vez esa parte, Juan Carlos, no sé si me puede aclarar, no escuché lo de los No, corredores les había mencionado, o sea, Se refiere a los corredores militares. humanitarios. ¿Corredores humanitarios? Sí. Sí, estamos hablando de lo mismo, entonces sí, lo que nosotros para los corredores humanitarios manejamos, y de hecho yo pude administrar esto en todo lo que fue la emergencia migratoria,
es que nosotros hacemos un acuerdo con el Estado ecuatoriano, igual a través de la Cancillería, para garantizar el derecho de nosotros poder movilizar personas o bienes. En este caso, los corredores humanitarios que nosotros como Naciones Unidas hemos manejado son corredores de personas, es decir, transportamos personas de una frontera a otra para que continúen su viaje al resto de América del Sur, y nosotros nos encargamos de garantizar el cumplimiento de todos sus derechos: agua, alimentos, vituallas, salud, vacunas, todo, todo, todo. Ya, lo mismo pasó en la emergencia, esta última crisis de conmoción social que tuvimos en Ecuador, pero ahí en cambio los corredores humanitarios tuvieron, el sentido de estos corredores fue el transporte de alimentos, porque ustedes si recuerdan, el mercado estaba desabastecido. De hecho, tuve la llamada de un par de colegas coroneles que estaban en la frontera sur, que pedían que apoyemos en la coordinación de estos corredores humanitarios por la buena experiencia que ya tenemos y que ya tuvimos con antelación. Entonces, nosotros sí hacemos acuerdos previos, pero ¿en qué consisten estos acuerdos? Por ejemplo, en el tema de personas, las personas abordaban los vehículos, los buses en la frontera norte, en Rumichaca. Pero nosotros en todo el camino, el ECU 911 viene dando seguimiento al movimiento del bus que transportaba eso, que contrataba a las Naciones Unidas, hasta que llegue a su punto. Lo mismo debería funcionar con el tema de los alimentos, pero ya ven que sí tuvimos ciertas brechas y de hecho quería tocar ese tema en mis intervenciones, pero más bien no le quería poner ahí un poco compleja la cosa, pero ven que los corredores, en el último caso de la crisis de conmoción social, sí tuvimos hasta pérdida de vidas humanas, de heridos del ámbito militar. Ujú. Muchas gracias, ingeniero. Agradezco mi mayor también, mi gente. Listo, mi estimada Magali. Si es que no existe ninguna otra pregunta, con el permiso de mi teniente coronel, de señores oficiales, de señores de tropa profesional, compañeros de este programa académico, no me queda más que agradecerles por su atención prestada. Siempre es gratificante compartir, interactuar, compartir opiniones que nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos.